Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una semana más en el programa Intermedio. Como siempre, para tratar temas de la actualidad, que con esto de la pandemia tenemos tanto que aprender. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Alejandra Alpizar, psicóloga. Bienvenida, Alejandra. Hola, Rosy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias porque es un espacio muy importante para todos y me siento muy privilegiada de estar acá. No, privilegiados nosotros de tener especialistas de tan alta calidad aquí en el Cantón y que como siempre nos acompañan en estos temas tan importantes. Gracias. Hoy vamos a hablar de ser adulto mayor en tiempos de pandemia, un tema súper importante. Ale, para empezar, ¿qué es ser adulto mayor? Bueno, ese es el punto de partida, por decirlo así, porque muchas veces creemos que el adulto mayor es la persona que ya ha perdido todas sus capacidades físicas y que ya tiene inmovilidad o que nos lo imaginamos como en una mecedora, ¿verdad? Como en una etapa nada más de pensativo, ¿verdad? Y no es así. Hoy en día ya el adulto mayor está establecido que después de los 60, entre los 60 y los 65 años, porque hay algunos términos de algunas diferentes entidades de los países dicen y establecen que entre los 60 a los 60 o algunos a los 65 ya son adultos mayores. Sin embargo, si nos vamos a aspectos biológicos, a condiciones físicas, cognitivas, no todos se comportan como tal. Hoy en día tenemos algunas personas adultas mayores que ya llegan a los 65 años que se ven jóvenes, que tienen capacidades muy propias de actividades sociales, que están todavía en el ámbito laboral. De hecho, nosotros hablamos mucho y les ponemos muchos ejemplos de personas que aún en su etapa muy de longevidad todavía siguen estando al mando de algunas actividades, como el Papa, por ejemplo, como presidentes de algunos países. Así podemos ver muchas personas que son dirigentes, adultos mayores, que están activos, que son funcionales. Entonces, el adulto mayor, biológicamente hablando, llega a ser adulto mayor. Aquí en Costa Rica se establece después de los 65 años, pero no siempre se comportan como adultos mayores dependientes. Algunos ya son más funcionales y entonces ahí también tenemos que aprender a determinar quiénes están en esa etapa y necesitan más ayuda y quiénes todavía se les puede más bien motivar a que sigan haciendo actividades y que aporten a la vida, a la sociedad. Como usted dice, bueno, llegar a esta edad, a los 65 años, no quieren decir que entonces van a ser personas dependientes, sino que más bien, de hecho, muchos son pensionados incluso y siguen desarrollándose en el mismo o en otros trabajos porque no quieren estar en la casa, todavía tienen muchísima energía y cosas que hacer, pero ¿cuándo podemos decir que un adulto mayor se vuelve ya dependiente? Exacto, de hecho, digamos, tenemos que entender que gracias a la prevención que se tiene hoy en día en las etapas adultas o adulto joven y al autocuidado y a que hay más estimulación en áreas deportivas, físicas, cognitivas, entonces los adultos mayores llegan a su etapa de vejez más sanos y como dice usted, te pensionan y más bien es cuando empiezan a crear nuevas actividades, a muchos hasta emprender, ¿verdad? A hacer actividades nuevas, a crearse hasta sus propios lugares de negocio y otras cosas. Entonces, ¿cuándo realmente nosotros podemos decir que, bueno, que el adulto mayor requiere atenciones? Cuando sí vemos capacidades cognitivas o capacidades físicas limitadas en este caso, ¿verdad? Que como quiero recalcarlo, va a depender de cada persona, de cada historia de vida, de cada situación, de cómo se hayan cuidado, de aquellos padecimientos crónicos también que muchos de ellos puedan tener y que ya obviamente conforme vamos avanzando en los años, esos padecimientos también se van haciendo cada vez más complicados, ¿verdad? Pero no todos, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que algunos van a depender más que otros. Hay adultos mayores que más bien muchas veces se ven más activos que hasta sus propios hijos, ¿verdad? Como también tenemos adultos mayores que a edades muy tempranas, adultez joven, ya empezaron a padecer de ciertos padecimientos que les fueron complicando y le fueron limitando su funcionalidad y fueron creando dependencia en sus actividades y cuando llegan adultos ya su calidad de vida tal vez no es tan buena como la de otros. Okay. Volviendo al tema de la pandemia, ¿verdad? Porque se habló al inicio que la población, bueno, y se dice todavía, ¿verdad? Que una de las poblaciones más vulnerables ante la pandemia son los adultos mayores. Entonces, probablemente ellos ya venían con un ritmo, como dice usted, de hacer muchas actividades, de salir, de ser muy activos. Pero esto de la pandemia, podríamos decir que los volvió atrás y emocionalmente les ha afectado. Claro.
Claro que sí. Hay que entender, digamos, de que desde el principio fue la población a la que más se le quiso prestar atención, ¿verdad?, con la pandemia. Se les delimitó en un espacio de mayor riesgo, donde había que tenerles mayores cuidados, donde había como que teníamos que entender que el adulto mayor, por ser adulto mayor por sí mismo, teníamos que envolverlo en una burbujita y dejarlo ahí. Tal vez en cierto modo sí es así, y médicamente hablando, digamos, los criterios médicos son muy claros del por qué o cuáles son las razones, pero tal vez si nos vamos a otros factores más de tipo emocional o de tipo social, no podemos dejar de lado que muchas de estas personas eran activos socialmente, laboralmente. La adultez es una etapa donde necesitan mucho acompañamiento. O sea, ya es una etapa donde el compartir en actividades sociales, en actividades de grupos, les llena más que en edades tempranas. Entonces, muchas de estas personas que ya participaban de grupos sociales, grupos de la tercera edad o actividades sociales, o estaban en comisiones, en juntas de desarrollo, en actividades donde se sentían productivos, fue a los primeros que les dijimos, se quedan en la casa. Ustedes son los que corren más peligro, ustedes son los que tienen más riesgo. Entonces, fue a los primeros, desde hace 6, 7 meses que inició todo esto, que se les delimitó. Se les delimitó, y no solo eso, sino también se les dijo, son de riesgo, ustedes son más propensos, si algo les sucede o si el virus llega a alguno de ustedes, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, también toda esta información a muchos les vino a afectar más que al adulto joven o bien al mismo adulto mayor que ya estaba acostumbrado a estar en sus casas, ¿verdad? Por eso digo que hay como dos tipos de adulto mayor. Sí. El adulto mayor que estaba más en su casita, que ha sido más acostumbrado a estar dependiendo de otros o más cuidado, y el adulto mayor que es adulto mayor por la etapa o por la edad en la que está, pero que era social, funcional. A esta población que era más funcional, que estaba saliendo más, que hacía actividades, rutinas de vida más por sí mismos, son a los que probablemente más les ha estado o les podría estar afectando esta situación, porque se les delimitó. Se les dijo, quédense ahí, no se muevan, ustedes ahora dependen de todos los demás. Y ahí donde también, digamos, en un principio, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que esta situación iba a tardar tanto, ¿verdad? Empezábamos a hablar de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Conforme todo empezó, tal vez pensábamos que les podíamos mantener 1 mes, y que 1 mes era como casi unas vacaciones, ¿verdad? Vamos a estar en la casita 1 mes sin ver a las personas que ustedes siempre están acostumbrados a ver, sin participar en las actividades en las que están acostumbrados a participar, y todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa? En el segundo mes, esa delimitación, ese aislamiento ya se empieza a notar más a nivel emocional. En la mayoría de personas o la mayoría de adultos mayores se va dando ya una interpretación de, bueno, algunos lo han comparado con las etapas de la guerra, ¿verdad? Donde teníamos que encerrarnos porque corremos peligro en nuestras vidas, y ya la situación se vuelve más crítica para las mismas familias. Okay. Ale, ¿cómo les ha afectado esto emocionalmente? Porque como dice usted, puede haber un grupo de personas que ya estuviera acostumbrada a estar en la casa y tal vez ha sido más llevadero, o quizás otras han tenido menos acompañamiento, otras tal vez las reglas, por decirlo así, han sido más estrictas, 0 visitas, 0 todo, ¿verdad? Entonces usted que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de estar rodeada tal vez de muchos adultos mayores y que conoce muchos casos, ¿cómo les ha afectado? O sea, hay algunos que lo han sobrellevado mejor, otros que están pasando situaciones, porque se les cuida de la salud física, pero la parte emocional, ¿dónde queda? ¿Cómo les ha afectado? Claro. Ese es el tema, ¿verdad? Que a algunos se les empieza a dejar de permitir tomar decisiones por sí mismos, y más bien sus familias, con el afán de cuidarles, con el afán de protegerles, empezamos a crear una barrera para poder ayudarles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando les estamos ayudando, cuando estamos en ese afán de protegerles, se les deja de tomar en cuenta. Y las decisiones empiezan a tomar más en pro de aislarlos, y ahí cuando les estamos aislando es cuando tal vez al principio no se tomó en cuenta qué querían, cómo querían ser aislados, porque a muchos se les dijo, bueno, les vamos a aislar, les vamos a impedir por completo visitas, por completo que tengan relación con sus familiares, con sus nietecitos, con sus hijos o con las personas con las que estaban acostumbrados. Por supuesto que crea ansiedad y que crea angustia y que crea un montón de sentimientos y emociones que para ninguna etapa de la vida son bonitos.
Pero lo que usted decía también, todas las personas, de acuerdo a nuestra historia de vida, de acuerdo a nuestras situaciones, lo vamos afrontando diferente. Lo vamos afrontando algunos con mayor capacidad emocional y otros tal vez con menor capacidad. Entonces, ahí también hay diferencias en el adulto mayor. Algunos pueden haber dicho, bueno, este es un momento para dedicar a hacer actividades dentro de mi casa, jardinería, cocinar más o descansar más, que tal vez antes no podía. Algunos otros sí han sido más complicados, porque sí se vieron en una etapa de amenaza, o se están sintiendo en una etapa de amenaza, ¿verdad? Amenaza, ¿por qué? Porque la persona que yo amo, la persona que yo quiero, la que yo quiero abrazar, a la que yo quiero ver, no me puede visitar porque yo puedo correr peligro. O bien, al revés también. Lo que pasa es que es podríamos hablar más común que sea la persona que viene de afuera y que llega a mi casa o la que llega a la institución donde yo estoy la que me puede afectar. Pero va a ir totalmente en cada persona. Cada adulto mayor lo vive diferente, digamos. Y uno lo ve en esta población. Hay adultos mayores que tienen unas capacidades emocionales y de entendimiento para sobrellevar y para ser optimistas ante estas cosas. Hay otros que hasta en cosas muy pequeñas decaen emocionalmente, porque también pueden haber otros factores de fondo, ¿verdad? Otros padecimientos de fondo que influyen para que esa situación sea más grave de lo que podría ser. Okay. Ale, ¿cómo podemos identificar que nuestros, porque no solo familiares, tal vez tenemos cercanos, vecinos y algunas otras personas, cómo podemos identificar que emocionalmente se están viendo afectados y cómo podemos ayudarlos? Claro. Bueno, para identificar tenemos que conocerles, ¿verdad? Por eso, qué importante es esto, nada más no pensar solamente en nuestros familiares. Tenemos vecinos, tenemos conocidos en la comunidad que muchos pues hasta viven solos, ¿verdad? Y por alguna razón no tienen familia cercana. Debemos estar muy alertas a ver situaciones, a ver emociones, a ver sentimientos de estas personas. Una persona que tenga un llanto recurrente o que se le note que lloró fácilmente por alguna situación, pues bueno, podría haber algún grado de depresión o alguna situación emocional que le está afectando. El insomnio, algunos adultos mayores que normalmente tenían un sueño normal y que ahorita dicen dormimos menos o nos cuesta conciliar el sueño, nos despertamos en la madrugada. La pérdida de apetito. La pérdida de apetito en adulto mayor puede estar relacionado con otros padecimientos. Aquí es muy importante también es tener claro esto, ¿verdad? Que tal vez algunos de los síntomas que yo voy a decir pueden estar relacionados con padecimientos que ya ellos tienen. Lo que hay que revisar son los patrones. Si antes normalmente no presentaban estos síntomas y ahora los están presentando y si no están relacionados con padecimientos de salud, entonces sí tenemos que prestarles atención. Algunos padecimientos crónicos o que ya presentaban empiezan a dar también una evolución más negativa, entonces empiezan a complicarse más. Si a la persona ha sido presión alta, tal vez ahora se le sube la presión más fácilmente o se le ha complicado más el tratamiento por, qué sé yo, padecimientos como la diabetes, el azúcar. También tenemos que tomar en cuenta aquellos comentarios o aquellas expresiones que algunos dicen. Y si usted escucha que el adulto mayor se exprese como, ¿qué importa que me dé eso? Igual de algo me tengo que morir. O algunos podrían decir, bueno, pero la verdad que para que me entierren mejor de una vez y cosas así. Entonces hay que prestarle mucha atención porque esos comentarios o esas expresiones que tal vez pueden parecer en algún momento algo jocoso, no lo son. También hay que ver qué pasa, qué hay ahí, por qué lo está diciendo, por qué está expresando sentimientos de desesperanza, de desilusión. El adulto mayor que normalmente le gustaba hacer actividades o pasatiempos y las dejan de hacer, ¿verdad? Que obviamente no hablemos de salir, porque ya al salir ya sabemos que no podemos, pero por ejemplo que dentro de su misma casa le gustaba ver películas de Pedro Infante o le gustaba jugar naipe o le gustaba jugar dominó y ya no lo están haciendo como con tanto interés. El adulto mayor que también empieza a tener un descuido en su higiene personal. Ya no me quiero bañar, ¿para qué me voy a bañar? ¿Qué importa? No me quiero cambiar la ropa, ya no me peino, ya ni siquiera se me dan ganas de lavarme los dientes. Se le empieza a notar también cambios físicos, obviamente, en su salud. Y empiezan también a ponerse un poquito más irritables. Aquel adulto mayor que tal vez ha sido pasivo en su personalidad y empieza a notársele, o empezamos a notar que pasan enojados, que hay más irritabilidad, que les enoja cualquier cosa, hay más hostilidad de parte de ellos,
les molesta o sienten enojo ante cosas que antes tal vez no les molestaba. Todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de sentimientos, ese tipo de actitudes del adulto mayor hay que prestarles atención. Si antes no las estaban presentando, si antes no eran comunes en ellos y de un tiempo para acá las estamos notando, bueno, esto puede ser un síntoma de alarma que nos diga, no me siento bien, no la estoy pasando bien, me molesta estar de esta forma, me siento angustiado, tengo ansiedad por lo que estoy viviendo. Entonces también por ahí hay algunas pautas, ¿verdad?, para que tomemos en cuenta y revisemos a ver qué notamos en el adulto mayor, si se están presentando. Okay. Hemos hablado en otros programas, Alejandra, de la depresión en niños, en adolescentes, incluso en los adultos, ¿verdad? Pero no hemos tocado el tema de los adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué tanta afectación emocional pueden tener ellos con todos estos cambios? El adulto mayor que ya de por sí presenta depresión por padecimiento ya relacionado con otros aspectos o con otros padecimientos, en este momento esa depresión se puede haber aumentado. O sea, se puede ver que los síntomas sean más frecuentes, que tal vez notemos que esa persona que ya se le había dado algún control o se le estaba dando algún seguimiento médico a su depresión, podamos ver un retroceso. También podemos notar algunos de ellos que tal vez nunca antes habían presentado algún grado de depresión, un trastorno de depresión, que empiecen a presentarlo, igual que las crisis de ansiedad, igual que las crisis de angustia. Entonces sí, claro, digamos, esto aplica igual para muchos adultos jóvenes y sobre todo también jóvenes que tenían como el grado de depresión ahí, ¿verdad? Que ya estaba detectado y vino esa situación y se convirtió como en un detonante. Entonces, esto vino más bien a acarrear negativamente de forma negativa en consecuencias relacionadas con mayor grado de depresión en la población en general, igualmente para el adulto mayor, claro. Ok. Antes de continuar, Ale, recordarle a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live que pueden hacer sus comentarios y sus consultas a Alejandra sobre alguna situación que estén presentando igual en cuanto al tema. Ale, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los adultos mayores en este momento? Bueno, eso es una pregunta que me hace mucha gracia porque más bien considero que le hemos analizado mucho últimamente en aspectos relacionados con la institución para la que trabajo, porque estamos muy encima preguntándoles, tratando de que ellos expresen cómo se sienten, y la mayoría que podríamos pensar que sí tal vez es la queja o lo que dicen los que están en la casa, la mayoría no expresan tanto el miedo a enfermarse o el miedo a enfermarse, a contraer el virus y morir, aunque sí es una de las mayores preocupaciones. La mayoría lo que expresan es el miedo o la preocupación de que sus familiares que sí están laboralmente activos o que sí tienen que estar saliendo se vayan a enfermar. Entonces, vean qué interesante, ya ahí sumamos dos preocupaciones muy fuertes. El que yo me enferme, que ya por ser riesgo, por todo lo que me han bombardeado, ¿verdad?, a nivel informativo, de que si soy adulta mayor y que si me enfermo, las consecuencias pueden ser más trágicas. Además es el miedo a que mis hijos o a mis familiares que sí están saliendo y que por razones de desarrollo y de otras actividades tienen que realizar actividades fuera de sus casas, se enfermen. Otra de las preocupaciones más latentes que tienen los adultos mayores es las situaciones económicas que están padeciendo sus propios familiares, porque obviamente en algunos casos que se han dado bajas a nivel laboral, que se han habido despidos, que los comercios obviamente han tenido también consecuencias a nivel de ingresos económicos, la misma situación país, la misma situación que estamos viviendo, que sabemos que complica económicamente las finanzas del país y del mundo en general. Esa situación a ellos les preocupa, no tanto por sus ingresos propios, sino por los ingresos de sus familiares. Entonces, esos son como aspectos que sí pareciera ser que es lo que a muchos de ellos les está preocupando. Obviamente la falta de sociabilidad, ¿verdad? El no compartir con sus pares, o igualmente el que alguno de esos pares me refiero a sus amistades de su misma edad, también se enfermen, porque tal vez algunos dicen, bueno, es que nosotros adultos mayores estamos aquí, nos estamos cuidando, pero sabemos que Julanito no ha dejado de salir, o sabemos que Julanito le gusta estar yendo a ciertas actividades. Entonces,
El miedo. Recordemos más bien que la etapa del adulto mayor es una etapa donde tienen que elaborar mucho el tema de pérdida. Se pierde mucho, ¿verdad? Entonces, ¿se pierde qué? Se pierde funcionalidad en algunas áreas, perdemos amigos, perdemos nuestro estatus laboral, tenemos que incorporarnos a nuestra pensión. Entonces, es una etapa donde el manejo como tal de la pérdida es continua. El miedo a perder algo se vuelve más fuerte también. Entonces, todavía pensar en que a alguien le pase algo es más fuerte el sentimiento negativo de ansiedad a que a mí misma me pase algo. Entonces, por ahí esas son como las preocupaciones más evidentes, ¿verdad? Yo creo que no se me va alguna. Bueno, obviamente, afectaciones nerviosas. Mucho se da también porque muchas veces los mismos familiares puede ser que cometamos el error de llamarles a contarles que estamos mal, que nos sentimos tristes, que estamos preocupados. Entonces ellos no se preocupan tanto por lo de ellos, sino porque ven al familiar mal, porque el familiar está triste, o porque el familiar perdió el trabajo, o porque el familiar le bajaron las horas de trabajo y ya no tiene los mismos ingresos. Cosas así, que es la parte que tal vez nosotros tenemos que aprender a entender, que no todo se lo podemos expresar a nuestros adultos mayores, porque el manejo para ellos cognitivo de esa información es muy fuerte, más que para nosotros mismos, ¿verdad? Ok. Tenemos una consulta. Dice, ¿cómo podemos ayudarlos a sentirse mejor desde lejos? Ok. Bueno, ese es el asunto, ¿verdad? Que todo esto que ya ahorita yo voy a tratar de expresarles, de recomendarles, son lo que podamos hacer con ellos sin ponerlos en peligro, ¿verdad? Sin exponerlos, sin ponerlos en riesgo. Porque los que sí estamos saliendo a trabajar o los que sí tenemos que hacer nuestras actividades, somos un riesgo para ellos. En este momento el virus está, o sea, ya sabemos que es una situación que ya no podemos cambiar. Sí. Entonces, tenemos que tener claro que tenemos que acercarnos a ellos, pero acercarnos de una forma que no los vayamos a exponer, y la única manera es desde lejos, como dice la compañera, la persona que está preguntando. El distanciamiento emocional, el distanciamiento físico no es distanciamiento emocional. El distanciamiento físico es yo no me acerco donde yo pueda ir a enfermar al adulto mayor, pero sí tengo alternativas o herramientas donde le puedo estar llamando, le puedo estar mandando tarjetitas. Vieras que por ahí, bueno, vamos a ver lo de las imágenes, pero hay opciones hasta poderles hacer mensajitos en papel y hacérselos llegar. Mandarles comiditas que sabemos que a ellos les gustan, ciertas comiditas que les sean permitidas comer, se las podemos enviar. Obviamente el llamarlos, que también nos ha tocado ponernos a nosotros mismos y a ellos a pasar la barrera de la tecnología y aprender a usar algunas herramientas tecnológicas que tal vez no estábamos tan acostumbrados. Muchos, la mayoría lo están haciendo, una videollamada, un mensaje por WhatsApp, las llamaditas, pero siempre estar ahí, encima, llamándolos, preguntándoles cómo se sienten, cómo están, cómo amanecieron, hacerles llamadas durante diferentes momentos del día, en la mañana, mediodía, en la tarde, noche, cuando ya se va a dormir. Ese tipo de cosas es la forma de poder estar cerca de ellos, darles acompañamiento emocional, ayudarles sin nosotros ir a exponerlos, ¿verdad? Ahorita más adelante les voy a hablar también de qué formas hacerlo cuando se trata de cuidadores también. Ok. Alejandra tiene una consulta. Hablando de todo eso, nosotros tenemos que llamarlos y preguntarles. Me acuerdo que en programas anteriores hemos dicho que no tenemos que recargarlos a ellos con todo este tipo de problemas. ¿Hasta dónde tenemos que restringir, o no sé cuál sería la palabra, información hacia ellos con las noticias, con lo que en la misma casa se está escuchando, que vio, que tantas muertes, que tantos casos, ¿verdad? Porque para ellos, como usted dice, ya emocionalmente es muy fuerte. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que más bien cuidar esa información que le estamos haciendo llegar a ellos para que ya no se estresen ni se preocupen más de la cuenta? Claro. Eso es muy importante, Rosy, porque a veces, bueno, ya de por sí la población adulta mayor es muy dada a ver noticias, siempre, ¿verdad? Como que los noticieros es algo que a ellos les gusta porque es una forma de mantenerse informados, comunicados. Pero si sabemos que en este momento para ellos es algo tan amenazante, podemos restringirlo de alguna manera bonita, o sea, positivamente, no le vamos a decir, no me vea eso es malo, porque tampoco, ¿verdad? También tenemos que entender que el adulto mayor no se infantiliza, no es un niño, no es que nosotros los adultos le dirigimos, ellos tienen como adulto mayor, tienen la capacidad de decidir si quieren ver, qué no quieren ver, a qué hora lo quieren ver, pero sí le podemos recomendar, le podemos de alguna manera llevar a una forma de convencimiento de que vean un noticiero al día
y que ojalá y preferiblemente ese noticiero sea con información verídica, porque hay algunos que se prestan más para el chisme, para la sobreinformación, para la exageración, ¿verdad? Hay algunos mismos periódicos que no son los que les vamos a dar al adulto mayor para que vean, ¿verdad? Los que sabemos que, no voy a decir nombres, pero que son más alarmistas. Igual el acceso que tienen a los medios informativos por el mismo Facebook o por los mismos internet, porque algunos de ellos ya tienen esas habilidades para revisarlo. Que tratemos de filtrarle la información a un solo medio y que sea un medio veraz, uno, nada más. Y nosotros mismos no llamarles para decirles, mira, viste que fulano, viste que qué tal, viste que por aquí hay, viste que en una misma familia hay 4 o 5 miembros, vieras, es que a mí me contaron que a Sutano se lo llevaron muy grave para el hospital. Esa información la podemos omitir y no estamos pecando, no es que les estamos mintiendo al adulto mayor, es que estamos tratando de filtrar y darle información bonita. Entonces sí podemos llamarles, llamémosles, pero para contarles cosas buenas, cosas lindas, cosas positivas. Mamá, vieras que, no sé, ayer hice un postre, o ayer hice un pan, me quedó como el pan que hacía la abuelita, o cosas bonitas, cosas lindas. No llamarlos a cargarlos de preocupaciones o de aspectos negativos o de cosas negativas, que lo que más bien hacen es que al adulto mayor lo sobrepreocupamos, tanto con la información que ya de por sí están manejando por la situación, como muchas veces las mismas familias o los mismos amigos, amistades o vecinos les llaman para recargarlos de chisme o de comentarios negativos, aspectos negativos, y esto es muy difícil de manejar emocionalmente para cualquier persona, más para un adulto mayor en este caso. Ale, ya usted nos habló de algunas recomendaciones para tratarlos, pero nosotros, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como hijos, como nietos, como vecinos, ¿verdad? Con esta población, ¿cómo podemos nosotros ayudar de alguna forma a que ellos se sientan mejor? Ok, bueno, primero que nada escuchémosles de manera que les estemos validando sus sentimientos y sus emociones. Escucha activa es poder decirle al adulto mayor, papá, mamá, o mi abuelo, o el tío, ¿cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente usted de todo esto? O sea, no le vamos a decir, ay, ya, no, ¿cómo va a estar triste? O no, eso no es nada. No, claro que sí es, porque para lo que para mí puede ser que no sea, para esa persona sí lo es, ¿verdad? Entonces sí es escucharles cómo se sienten, qué sienten, qué piensan de lo que está pasando, validarles sus emociones, validarles sus sentimientos. Eso se puede hacer por una videollamada, se puede hacer por teléfono, hay muchas formas de poderlo hacer, y en esa escucha también podemos sacar información muy valiosa. Tal vez el adulto mayor ni siquiera es que se preocupa en sí la pandemia, tal vez sus preocupaciones son otras. Vean, hay veces que hay algunos adultos mayores que, por ejemplo, se han preocupado mucho por no poder ir a la cita, porque tenían citas programadas hace 2 años y tal vez ahora con todo esto la caja reprograma citas y sus preocupaciones son, ya no voy a ir a la cita que estaba esperando hace 2 años, ya no va a hacer. O la preocupación es cosas pequeñas, a veces ni siquiera, como les digo, ni siquiera es el hecho de enfermarse. Las preocupaciones pueden ser otras, escuchémosles. Recordemos que el distanciamiento no es aislamiento. No pretendamos que el adulto mayor lo vamos a meter en una casa, en 4 paredes, y le vamos a decir, de ahí no se mueva, porque no es eso, ¿verdad? El distanciamiento no es decirlo, o decirle, papá, mamá, del cuarto no salga, quédese en su cuarto. O sea, esa no es la idea. La idea es que tenga espacios libres de movilización dentro de la misma casa, no importa si la casa es pequeña o es grande. Busquemos espacios ventilados, espacios donde entre luz, donde en las mañanas sienta luz. La luz es muy importante para nosotros como personas. Que haya ventilación con colores ojalá vivos, nada aquello así como oscuro. Obviamente el orden, la higiene del espacio donde sabemos que va a estar el adulto mayor, sin venir a anteponerle sus gustos, ¿verdad? Porque no tampoco es llegar y decirle, le vamos a cambiar el cuarto, le vamos a quitar la sábana, y la sábana era la sábana o la sobrecama que habían tenido, que le había regalado la tía, que le había hecho, que le había bordado y que ella amaba, pero se la vamos a quitar. No se trata de eso. Recuerde que ellos tienen su derecho y su posición ya también para poder expresar lo que ellos quieren, pero sí tal vez buscarle esas comodidades, obviamente el tema de accesos, ¿verdad? De no tener ningún tipo de límite en infraestructura o límites físicos que también les puedan causar algún daño. Es muy importante también, bueno, enseñarles a usar la tecnología, porque
Eso vino a ser uno de los problemas más grandes al principio. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, no estamos con mis abuelos o no vamos a poder ver a nuestras personas adultas mayores que queremos, pero les vamos a hacer una videollamada. Entonces, al principio, para ellos, ¿qué es una videollamada? ¿Verdad? Era imposible imaginar que por medio de una pantalla ellos puedan ver a alguien. Hasta lo entendían o lo veían como una grabación muchas veces. Ya eso también es parte de las cosas que también el familiar o el amigo o el vecino tiene que sacar el rato para explicarle, para enseñarle, entendiendo con paciencia y con comprensión que es algo nuevo para ellos y que no era tan fácil agarrarlo así de la noche a la mañana, ¿verdad? Hacerles sentir acompañados pese a la distancia, ¿verdad? Y no solamente a nivel familiar es importante esas llamadas, también motivar al adulto mayor a que llame a personas que tal vez hace mucho no ve, al tío, bueno, perdón, al primo, al amigo que vive allá largo, pero que hace mucho no sabe nada. Llamemos a preguntar cómo está. Motivarlo también a hablar con sus compañeros de sus grupos o ayudarle, más bien decirle, vamos a hacer tratemos de crear una llamada grupal para que usted hable con sus 4 o 5 amigas con las que normalmente salen a tomarse un cafecito. Ese tipo de ayudas son las que nosotros tenemos a la mano, podemos hacer y vamos a contribuir un montón a que el adulto mayor se sienta bien. Obviamente nosotros como familiar o como vecino, como amigo, también debemos estar pendientes de sus padecimientos, ¿verdad? O de los controles médicos o de la medicación que la persona esté tomando o esté llevando el control de medicación que debe tener. Y por ahí seguimos, llevarle comidita, como les decía antes, enviarles una tarjeta, llamarlos para contarles historias bonitas, cosas lindas que me hayan pasado, viste que fulano se graduó, viste que sutano se va a casar, o que la otra va a tener un bebé, cosas bonitas, cosas positivas, cosas lindas que también están pasando, porque aunque estamos en medio de una pandemia, igual hay cosas muy lindas y muy positivas que siguen pasando en el mundo, ¿verdad? Claro. Y que siguen siendo motivo de alegría y que siguen siendo motivo de esperanza. Entonces también como esas partes. Como les decía ahorita, mantenerlo alejado de las noticias alarmistas, las que ya sabemos que son de números, de cifras, de enfatizar en lo negativo. Esas son las que tenemos que eliminar. Solamente ojalá un noticiero confiable al día, ya ahí ustedes lo manejarán. Y evitar el chisme o la sobreinformación. Estas serían algunas de las pautas básicas, ¿verdad? Ya aquí les voy a especificar algunas otras con unas imágenes que les traemos así como muy básicas para que también ustedes en sus casas motiven a los adultos mayores para que las vayan realizando. Entonces, yo no sé si Luis nos avisa ahí cuando esté si se puede, de las Perfecto. imágenes. Mientras tanto, Alejandra, nosotros, bueno, se habla de toda esta compañía y todas estas cosas que se deben hacer con las personas que están cercanas, porque muchos viven con sus familiares, con sus hijos y demás, pero ¿qué pasa con los que están solitos, con los que están tal vez una pareja de adultos mayores o alguno de ellos que siempre fue muy independiente, vive solo, estaba acostumbrado a hacer sus cosas? Entonces, también ¿qué pasa con esta población, verdad? ¿Hay algún control o es parte de la sociedad de nosotros, verdad, de formar parte de ello? ¿Cómo se maneja en estos casos estos señores solitos? Deberíamos de organizarnos, deberíamos de coordinarnos como sociedad, como comunidad, como vecinos, y si nosotros sabemos que hay un adulto mayor que aunque, como usted lo dice ahorita, aunque esté muy acostumbrado a estar solito, tal vez en este momento la soledad se incrementa, ¿verdad? O se puede incrementar de forma negativa. Entonces mínimo estar al pendiente de preguntarle cómo se siente, cómo está. Obviamente sí manteniendo siempre el cuidado y el distanciamiento. En el caso igualmente, si son familiares, como usted dice, tal vez la parejita de adultos mayores que normalmente están solos, que sus familiares los visitaban una vez a la semana, 2 veces a la semana, y ante esto muchos optan por no visitarlos. No los vamos a visitar porque somos un riesgo, no es lo recomendable. O sea, lo recomendable es más bien que yo como familiar o desde la red de apoyo familiar haya 1 o 2 personas que sepamos que podemos ir a visitarlo, a estar con esos adultos mayores una vez a la semana todo el día. Tal vez ya no podemos ir todos al mismo tiempo, porque resulta que de alguna manera en una familia que hay 5 o 6 miembros, alguno de todos está saliendo y ya es peligroso, pero sí por lo menos escoger 1 o 2 miembros de la familia que puedan ir a dar vueltitas. O igual podemos ir manteniendo todas las medidas de protección, que las mascarillas, que el lavado de manos, que la desinfección, que la careta si es del caso, y poder ir y estar, aunque sea larguito, pero estar con el adulto mayor para que no del todo se abandonen. Como les decía, también estarles mandando la comidita que les gusta, estar pendientes de sus necesidades,
yo les decía, bueno, algunos ya sabemos que las primeras cosas que se les dijo es no salgan a lugares donde haya mucha gente, como supermercados o lugares así. Entonces, bueno, ¿y cómo hacen sus compras? Alguien les tiene que ayudar. Entonces, si yo dentro de la comunidad sé de algún vecino que está cumpliendo, que no está saliendo, preguntarle qué necesita, o hágame la lista de las cosas que necesita, o dígame si ocupa algo más, o si necesita que le recoja algo. Entonces, esa es una forma de nosotros también poder ayudar, ¿verdad? Sensibilizarnos con esta población, porque no se trata nada más de decirles no salgan, sino también de revisar cuáles son sus necesidades, obviamente básicas, y sobre todo sus necesidades emocionales. Algunos querrán sentarse a hablar. Bueno, entonces hablemos, vaya, siéntese en una parte de la casa o afuera de la casa, en el patio, donde estemos en distanciamiento, podamos conversar en este caso. Perfecto. Ale, ya tenemos las imágenes, dice Luis, ahí de las, si quiere, vamos explicando de qué se tratan. Bueno, en esta parte nosotros lo que les decíamos era, pongámoslos a hacer cositas que ellos normalmente están acostumbrados. Entonces hay un tema, a algunos les ha encantado siempre hacer costura, bordar, tejer. Bueno, ¿y por qué no explicarles o enseñarles a hacer una mascarilla? Ahora que todos tenemos que utilizar mascarilla o cubrebocas. Entonces se les enseña a utilizarla, perdón, a hacerla, y también hasta terminan haciendo para toda la familia. Y qué bonito, ¿verdad? Porque entonces el adulto mayor, la adulta mayor se siente útil, se siente funcional, que está haciendo algo con, ni siquiera les estamos, o sea, vamos a ver, nada que signifique ir a tener que comprar algo afuera, sino hasta a veces con las mismas cosas que tenemos en la reciclar. casa. Exactamente. Okay. Bueno, el tema aquí también es la estimulación cognitiva, la estimulación de memoria, el recuerdo. Todo esto es importante trabajarlo con el adulto mayor. Entonces también decíamos, bueno, hacer un juego, llamarlo y decirle, mamá, papá o abuelo, abuela, quiero que usted me busque 5 películas o 5 canciones que fueron famosas en los 50 o en los 60. Y entonces ponerlos también un poquito como a pensar, y cuando ya ellos dan los nombres o las buscan, entonces también como mandarles un audio, mandarles un video con la canción o algo. Este tipo de cosas también que ellos les pongan a tratar como de evocar a esas épocas, ¿verdad? Y ahí estamos también de alguna manera estimulando cognitivamente y sensorialmente aquellas actividades de memoria o el recuerdo que para ellos es tan importante. Ok. ¿Tenemos otra? Bien, esto es muy interesante. Esto es para hacer como es muy importante la movilidad del adulto mayor, ¿verdad? El movimiento, la movilidad del adulto mayor y la funcionalidad que ellos tengan, ¿verdad? Por eso les decía que no podemos imaginar al adulto mayor como tal, solamente sentado en una mecedora, una cama, sino siempre es importante también que el adulto mayor haga la ensalada, por ejemplo, que el adulto mayor esté haciendo actividades donde tengan que moverse. Entonces les enseñábamos a hacer una bolita para poder apretar los deditos. Ahí era cómo hacerla, yo no sé si la vieron, ahí está, con un globito, llenarla de harina, cómo llenarla, y eso después se convierte en algo así, hasta como un desestrés para todos. Sí, hasta involucrar a todos los de la casa, hasta los chiquitos. Exactamente, ahí después lo decoran, le ponen lo que quieran ponerle, pero es algo que le queda al adulto mayor ahí, para que lo puedan seguir haciendo. Una tarjetita de amor, bueno, tal vez para nosotros el tema digital o el tema de tecnología nos ha hecho que cuando queremos decir algo bonito a alguien, nos mandamos un WhatsApp, un correo y ya. Pero para el adulto mayor, que estaba acostumbrado en su época a otro tipo de cosas, la tarjetita escrita a mano, con sus propias palabras, es un acto muy significativo, ¿verdad? Una carta. Exacto, una carta. Entonces motivémonos a hacer cartas. Y enseñémosles a hacer unas tarjetitas. Entonces, qué bonito también, hasta como un tipo como de correo, que el familiar le envíe cartas, pero cartitas hechas a mano, ¿verdad? Que el niño, que el nieto le envíe la carta con los dibujitos, y le motivamos al adulto mayor a responder esas cartas también. Imaginen también qué recuerdo tan bonito para la eternidad, sí, ¿verdad? Y les enseñamos a decorarlas y les mandamos, no sé, chispitas o cositas donde ellos también aprendan a ponerle cositas. Ese tipo de actividades que ya los entretiene, que les ilusiona, que crea como también ese sentimiento de, bueno, no nos podemos ver, pero de alguna manera nos sentimos cercanos. Qué bonito, me encanta esa idea. Para que la implementemos todos. Todos. Y hasta con los mismos, no solamente con adultos mayores, ¿verdad? Yo creo que hasta con todos los familiares, de como un correo. Hermoso. Bueno, ponerse al día, entonces sí es importante, ¿verdad? También pensar en que qué bonito. Llamar a aquellas personas con las que tenemos mucho tiempo de no hablar, amigos de ellos de sus épocas anteriores, que tal vez normalmente,
aún sin pandemia les costaba mucho ver o les costaba mucho poder tener contacto. Bueno, pero porque ahora no, si lo podemos hacer por teléfono. Entonces llamamos al amigo que vive allá, largo, en la zona sur, no sé, en lugares largos, y hablamos y les preguntamos, y por eso se llama ponerse al día, porque es, bueno, cuénteme, ¿qué ha hecho? O sea, ¿tiene hijos, tiene nietos? ¿En qué trabajó? ¿Qué hizo? Pero tal vez eso, ¿verdad? Como decirle, y nosotros mismos decirle, mamá, papá, abuelo, ¿te acordás de Julano? ¿Qué se habrá hecho? ¿Por qué no lo llamamos a ver cómo está? Hermoso. No sé qué más, alguna otra. Son muchas, hay muchas actividades, ¿verdad? Bueno, ahí estaba cómo hacer el cubrebocas con una camiseta que ya no se utilizara. Ahí el problema sería que después deje esa camiseta a todos los familiares. Que le guste mucho el negocio. Sí. Ok, bueno. Bueno, eso es muy interesante, las latas que se utilizan, las latas como de los tarritos estos de maíz o esas cosas. Entonces, que era limpiarlas bien, pintarlas y utilizarlas como accesorio o como para poder guardar cositas de ellos mismos. Algunas ya pintaditas, entonces ahí pueden guardar los hilos de colores. Esas son actividades, vamos a ver, muy fáciles para ellos de hacer y que al final cuando ellos ven lo que hicieron, los hace sentir súper bien, claro. ¿Verdad? Súper que carga lo que estoy haciendo, que tal vez no se les hubiera ocurrido antes. Y hay muchas más, hay muchas más. Eso viene también de una campaña que está haciendo el Ministerio de Salud junto con algunas otras entidades donde estamos promoviendo eso, ¿verdad? Estamos promoviendo que no nos olvidemos de que el adulto mayor es funcional y que el adulto mayor puede hacer un montón de cosas y puede hacer un montón de actividades que nada más tenemos como que guiarlo y más bien motivarlo, ¿verdad? A que las realice. Bueno, lo de los álbumes de fotos, ya ahora nosotros casi no utilizamos álbumes de fotos, sí, lamentablemente, ¿verdad? Casi todas las fotos las tenemos en modo digital, pero sí existen álbumes de fotos en las casas de nuestros adultos mayores, la mayoría, bueno, en la mayoría de casas, de hecho donde mi abuela la sala es un álbum de fotos gigantes, son fotos de todo el mundo, pero qué bonito también esos álbumes de fotos decirles, organicémoslos. Entonces sí, sacar el rato y crear como un árbol genealógico, ¿verdad? Tal vez cambiarlos de álbumes, hacer un álbum como que aquí vamos a poner la familia tal, organizarlos. Igual, insisto, eso también es súper bueno la parte de estimulación cognitiva, de estimulación de memoria, el recuerdo. Entonces también estamos ayudándole al adulto mayor a acordarse quién era mira cómo ha crecido, mira ya cuando estaba pequeño, o mira, este era el abuelo tal, que pasó tal cosa. Y entonces ya también pasan esto, porque es algo que no necesariamente lo van a hacer en un día. Puede ser que duren una semana tratando de organizar y ya pasaron una semana entretenidos, en sus casas, dentro de sus casas entretenidos. Obviamente, algunos adultos mayores lo podrán hacer solitos, pero algunos van a ocupar de la nieta o del nieto o del familiar cercano que venga a ayudarles. Bueno, si se puede, o si es el cuidador también que está dentro de su casa y lo puede hacer, también organizar ese tipo de actividades. Genial, y es que aparte a ellos les encanta contar historias y contar, bueno, mi abuelito era uno que podía pasar horas y horas contándole uno historias de cosas que les han pasado, tienen una memoria maravillosa, mejor que la de uno. Total, ¿verdad? Y hecho. Eso es lindo no solo para ellos, sino para uno también. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ale, tenemos un mensajito aquí, un comentario de Eric Arce. Dice, qué buena entrevista, excelente profesional. Muchas gracias. La semana pasada tuvimos a Yanu, sí. A Yanu y la esposa. Gracias, Eric. Muchas un saludo también. Igual a Eric y a Yanu y a los bebés hermosos. Exactamente. Ale, tal vez, bueno, dejando un lado las actividades que son maravillosas, que estas y otras más que la gente puede, ahora con el acceso a internet puede tener millones de ideas, ¿verdad? Usted tocó un tema muy importante que es el rol de los cuidadores, ¿verdad? Que también muchos de ellos dependen de eso. Cuando planteamos estas preguntas, yo me imaginaba, si todas las personas tendrán un plan B, porque muchos se turnan, por decirlo así, cuando son familias muy grandes para cuidar a su adulto mayor y se dividen. Pero ¿qué pasa cuando estas personas quizás también podrían enfermar, ¿verdad? Y podrían enfermar a ellos. ¿Cómo debe ser el rol para que se cumpla de la mejor manera y qué planes tienen que tener en caso de que pase algo? Vieras que esto se debe manejar exactamente como en una empresa, como en una institución, digamos, como cuando hay que sustituir a alguien porque se incapacitó, salió de vacaciones, prácticamente viene siendo igual en este momento. Yo sí creo que las familias grandes o las familias que tienen la posibilidad de acompañar al adulto mayor, aunque sea de forma rotativa, que lo hagan.
que sí lo hagan. Máxime hicieran esas familias que estaban acostumbradas a reunirse, a estar con el adulto mayor. Es muy importante que no nos aislemos completamente. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente las consecuencias van a ser emocionales para el adulto mayor. Entonces, el poder hacerlo de forma rotativa, si se puede mantener de esa manera, es genial. Lo que pasa es que ya cambia. Normalmente las familias antes de la pandemia se organizaban un día cada hijo o un día cada familiar. Ya no puede ser así, porque el un día significa que al otro día la persona que llegue puede llegar a enfermarme. Entonces, uno de los métodos, como decía usted ahorita, Rosy, el plan B que podemos utilizar es tener una persona constante o por lo menos con 15 días completos con el adulto mayor. Que obviamente no es tan fácil, porque las familias normalmente todas están en ámbitos laborales y en actividades donde no pueden decir, bueno, me voy a estar 15 días aquí, pero si se pudiera hacer sería lo ideal. Una cosa muy importante, y por acá lo recalqué, es el tomar en cuenta que ocupamos que el cuidador se cuide, ¿verdad? Porque el cuidador tiene que ser la persona que se sienta bien, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, para atender las necesidades del adulto mayor. Y ser muy sincera a las familias o la persona que diga, yo no me siento en la capacidad de poder cuidar al adulto mayor. Y eso no significa que yo no lo quiera o que yo no lo ame o que yo no le desee lo mejor, pero tal vez yo no tengo la capacidad. Es mejor la persona que dice, no me siento bien o no he estado bien de ánimo o esa situación me está golpeando anímicamente, y diga, no puedo, que no enviar a esa persona o que esa persona vaya y que cuando esté con el adulto mayor tal vez los comentarios sean muy negativos o muy de derrota o muy pesimistas, porque entonces si es así, y más bien le vamos a llevar como la parte triste al adulto mayor. Entonces tratar de que la persona que esté ahí más bien le motive, el cuidador. Hablemos de cuidador porque puede ser no solamente el adulto, no puede ser nada más familiares, también pueden ser personas cercanas. También pueden ser cuidador como tal, el cuidador que la familia se pone de acuerdo para pagarle un monto para cuidar al adulto mayor. Que sean personas que sean optimistas, que sean positivos, que les motiven, que les hablen cosas bonitas, que les ayuden a hacer actividades, que les mantengan una rutina, que era una cosita que quería ahora enfatizar también, el tema de la rutina con el adulto mayor. Pero bueno, con el tema específico del cuidador, es que ese cuidador se sienta capacitado para cuidar, porque si yo no me siento bien para atender, para cuidar, para dar, para estar acompañando también, mejor no lo hago, ¿verdad? Algunos funcionan más como cuidador, que quiere decir que tengo que hacer las actividades del adulto mayor, porque el adulto mayor por su dificultad de funcionalidad o movilidad no lo puede hacer. Algunos otros solamente están de acompañamiento, porque tal vez el adulto mayor puede ser muy funcional y puede seguir haciendo sus actividades, igual cocina, igual hace muchas cosas, pero entonces el de acompañamiento igual cumple la misma función de estar positivo, ¿verdad? Es el que hace actividades recreativas o actividades lúdicas con el adulto mayor, juega naipe, dominó, está ahí también haciéndolo pasar el rato, pero de forma positiva. E igualmente rotando. Rotando, digamos, si en estos 6 meses, 7 meses que lleva la pandemia, el adulto mayor ha estado con una sola persona, tanto el adulto mayor como la misma persona puede ser que estén cansados. Claro. Y puede ser que haya un recargo físico y un recargo emocional, entonces no es lo sano, ni mentalmente ni físicamente. Entonces también ahí tienen que evaluar muy bien como familias cómo manejarlo, ¿verdad? O cómo hacer ese acompañamiento. No necesariamente de cuidado, sino también más bien de acompañamiento en este caso. Okay, porque es muy importante, a veces se les olvida y tal vez muchas familias, y suele pasar, ¿verdad, Alejandra? Es normal que en muchos casos las familias grandes se recargue el trabajo solamente en una o en 2 personas, y tal vez ahora con esto de la pandemia todavía más, porque dicen, es que no podemos estar todos, porque es mejor que solamente una persona, pero se les olvida también, como dice usted, la parte física y emocional de este cuidador, que tras de eso es como, me imagino yo, que un cargo extra, porque tengo que cuidarlo todavía aún más, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide también estas personas que son tan importantes. Totalmente, exacto. Tenemos que tomar en cuenta que si queremos que el adulto mayor esté bien, también tenemos que pensar en el cuidador o en la cuidadora que va a estar atendiéndole. Darle y permitirle sus espacios, permitirle esos espacios, por ejemplo, de que si la persona requiere un día libre a la semana, porque ese es el día que quiere descansar, que se le permita. Cuando es, por ejemplo, alguien que está ahí, ¿verdad?, que se le paga, pero igualmente si es un familiar, no es tampoco sano que el familiar sea el que esté siempre ahí.
Lo ideal es también ese cambio. Obviamente, digamos, nosotros en algunas familias yo he visto que lo que hacen es como rotar, pero que la persona que va a ingresar a cuidar cumpla como los 14 días de cuarentena previos, aunque no tenga nada, esos 14 días no salió de su casa, se cuidó, hizo todo, porque ya me toca como entrar a cuidar al adulto mayor. Entonces, si voy a entrar a cuidar al adulto mayor, obviamente hasta el chequeo, todo normal de temperatura. Algunas familias se ha hecho así también. Entonces, por eso les decía que hasta se parece como el tema de una empresa. Tenemos el termómetro a la entrada, el lavatorio para el lavado de manos, porque si yo tengo que ingresar a la casa del adulto mayor, recuerden que ya esa casa del adulto mayor debe tener un filtro para que yo sepa que si yo voy a ingresar, obviamente voy a cumplir con todo. Perfecto. Bueno, Ale, se nos está acabando el tiempo, pero también nos faltaba algo de cómo les afecta las rutinas, ¿verdad? También a los adultos mayores, todo este cambio emocionalmente, no sé si tocamos ese tema antes de ya como concluir. Sí, de ir cerrando, es que es tanto, ¿verdad? Sí. No, con el tema de la rutina, yo más bien lo que quiero es que enfaticemos que el adulto mayor necesita una rutina. O sea, sí es importante que le mantengamos rutinas diarias de la misma hora de levantarse, la misma hora de desayunar o el baño, actividades o la merienda o actividades recreativas que realicen, que la hora del almuerzo siempre ojalá también se mantenga. Es muy importante emocionalmente para el adulto mayor mantenerles rutinas, digamos, no es sano un día desayunó a las 9, otro día desayunar a las 10, un día no se bañese más tarde, no. Yo creo que es importante el tema de las rutinas, ¿verdad? No hacer cambios drásticos porque también eso es otra cosa. Tal vez ahorita, si ya el adulto mayor trae una rutina establecida antes de esto, bueno, mantengamos esa rutina. Y si podemos, más bien implementémosla y tratemos de ser más bien como más estrictos. Por ejemplo, la hora de dormir, ese tipo de cosas que no cambien. Incluyámosles metas diarias. Entonces, lo que les decía ahorita, ojalá decirles, bueno, de la mañana, o llamarlos, ya les digo, hablemos de que estuviéramos a la par, cerca, o que igual podemos estar en el cuidado, también puede ser por teléfono, la atención también puede ser por teléfono, mamá, ya se bañó, recuerde que desayunar tal cosa, recuerde el medicamento, o estar ahí pendiente, ¿verdad? Incluirle, bueno, mamá, ¿por qué hoy no sé, por qué hoy no se pone y borda algo, o por qué no hace tal cosita? Entonces estarle también como motivando la ocupación, ¿verdad? La estimulación, el acercamiento con los seres queridos de forma virtual y, como les decía, estimulación cognitiva siempre, física, de memoria. Vieras que es importante lo que les decía de la movilidad hasta en la misma casa, que ellos hagan caminatas así como chiquititas en el patio de la casa, que reciban baños de luz en las mañanas, de sol, que sientan también eso. No, el encierro no es estar dentro, sentado en una sala o en un cuarto. O sea, poderlo llevar aunque sea al patiecito. Vamos a ver, no importa qué tan pequeña sea la casa, normalmente las casas tienen patio, aunque sea una acera, que se quede ahí, en una sillita en la acera, un ratito. O sea, no es que alguien va a pasar y le va a transmitir el virus de esa manera, digamos, siempre ojalá manteniendo siempre distancia, pero ojalá que tenga esos espacios, que también aprovechemos un poquito para hacer actividades dentro de la misma casa, pero que sean actividades funcionales. Hay muchas cosas, obviamente, dirigidas por profesionales en salud física o en educación física o fisioterapeutas, igual que el tema de los nutricionistas, que también se pueden buscar en internet o se puede buscar asesoría, bueno, ¿qué les podemos dar? ¿Qué pueden comer para sentirse mejor? ¿O qué ejercicios puede realizar el adulto mayor de acuerdo a sus padecimientos para sentirse bien dentro de la misma casa? Obviamente siempre con un acompañamiento profesional, ¿verdad? Porque a veces creemos que si le vamos a dar cositas dulces porque le gustan, entonces le hacemos un bien y tal vez más bien le estamos haciendo un daño. O si le decimos hoy, bueno, vamos a hacer ejercicios funcionales, levantar mucho los brazos y mañana le duele aquí, tampoco. Ahora hay que saber y que haya siempre un acompañamiento profesional. Y perfecto. Por ahí sería, yo creo, Rosy, yo creo que... Sí, tal vez sale para concluir, porque hemos hablado, la pandemia no solo ha traído como aspectos negativos, no solo a los adultos mayores, sino a nuestra vida. Entonces, tal vez ya, Ale, como para cerrar y concluir, los aspectos positivos que podemos rescatar de todo esto y que los podemos poner en práctica. Ok, bueno, yo pensaba que un tema positivo dentro de todo es que también estamos promoviendo la autonomía de ellos mismos, como tal del adulto mayor, ¿verdad? Refiriéndonos al tema específico. El autocuidado también, porque tal vez muchos
de los adultos mayores tuvieron que aprender a cuidarse. Tal vez habían descuidado ciertas cosillas que antes no les prestaban tanta atención y ahora dijeron, pucha, soy adulto mayor, me tengo que cuidar más. Y como tal, la autodependencia, siendo esas habilidades muy positivas para un envejecimiento activo. Y yo creo que ahí yo agregaría algo más. A nosotros, las personas jóvenes, también este tema de pandemia nos hizo preocuparnos más por cuidar nuestra salud para llegar a un envejecimiento más sano. Porque si ya sabemos que si estamos adultos mayores y tenemos padecimientos crónicos o algún tipo de complicación, bueno, pues estamos más propensos a cosas negativas, ¿verdad? Entonces yo creo que también a los jóvenes nos dijeron, nos entró el chip de cuidémonos más, hagamos más ejercicio, alimentémonos bien, para que cuando lleguemos a adultos mayores, pues estemos un poquito más cuidados, ¿verdad? Yo creo que también por ahí. Y bueno, obviamente un tema y un aspecto muy importante es la valoración de nuestras personas, de las personas que amamos, perdón, de las personas que queremos. Y ahora queremos abrazar a las personas con el alma y no podemos hacerlo. Queremos estar cerca de las personas que queríamos estar, queremos tener a nuestros familiares todos en la mesa como lo teníamos y no lo podemos hacer. Entonces valoramos más esos momentos, valoramos más a esas personas. Y yo diría que para mí esos son como los 3 aspectos positivos que en general la pandemia también nos está dejando, ¿verdad? La valoración de nuestras familias, de lo que es, nos hemos hecho más afectivos. Totalmente. Nos hemos hecho más sensitivos también, más de percibir hasta el dolor humano, yo creo, y eso es profundamente bueno al final. Claro que sí, pues nada más que agregar, que dicha que nos acompañó Alejandra, que nos ayudó a entender y ayudar. Tenemos muchas personas cerca de nosotros, muchos adultos mayores y hablemos en general, no solo adultos mayores que tal vez están necesitando algún tipo de acompañamiento, ¿verdad? Y que qué bonito eso, con mensajes, con cartas, el vecino, llevarle un pancito, lo que sea, todas esas cosas son muy bonitas y no solo la va a sentir bien la persona, sino uno mismo, ¿verdad? Exacto. Porque no hay nada más bonito que dar. Claro, reconforta el alma a todos. Ale, muchísimas gracias. Si alguna persona quisiera ya comunicarse con usted directamente para más información o lo que sea, ¿dónde la puede localizar? Claro que sí, ¿no? Con muchísimo gusto. Bueno, mi teléfono, no sé si por ahí lo pueden anotar, es 8842-7884. Yo estoy a la orden para atender ese tipo de situaciones, adulto joven, adulto mayor, pero con muchísimo gusto, de verdad, estamos a la orden y claro que sí, no, más bien muchas gracias a ustedes por invitarnos y por poder llegar un poquito de esta información a las familias que están en sus casas y a los adultos mayores también, ¿verdad? Por supuesto que para motivarlos. Sí. De eso se trata y seguir ayudándolos en este tipo de programas para tratar todos estos temas que son tan importantes. Importantísimos. Muchas gracias, Alejandra, de verdad. Y gracias a los chicos que están por ahí de un programa nuevo que vamos a tener. No les voy a decir el nombre porque es sorpresa, pero ellos estuvieron hoy ayudándonos aquí aprendiendo un poquito, a Luis que está ahí en Control Central y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes y nos vemos en otro programa de Intermedio.